Familia, en el mes de mayo, en Amor y Libertad, ya es tradición que abordamos el tema de la familia. Y lo hacemos porque es parte de nuestro ADN. Somos una comunidad cristiana con enfoque a la familia. Así que de cuando en cuando durante el año abrimos un espacio para abordar este tema. Es importante para nosotros. El día de hoy estamos iniciando una serie que se titula Familias con Legado. Y quiero iniciar diciéndoles que la familia está en el corazón de Dios. En primer lugar, porque la familia es un reflejo de la naturaleza y de la gloria de Dios. La familia está en el corazón de Dios también porque Él mismo la instituyó. Y está en el corazón de Dios también porque esa fue la razón por la cual Dios tan solo creó un hombre y una mujer con la capacidad de multiplicarse, habiendo podido Dios crear a millones de seres humanos por separado. Dios formó un matrimonio que levantara una descendencia para él, que se multiplicara, pero luego a sus hijos les transmitiera ese legado espiritual. O sea que Dios quería que se edificaran familias con un legado espiritual, el cual se fuera transmitiendo a diferentes generaciones, de generación en generación. La familia que Dios formó está compuesta por un hombre y una mujer, los cuales se multiplican y ejercen su paternidad sobre sus hijos biológicos, pero también sobre sus hijos adoptivos si los tienen. Ahora, a causa del pecado y a causa también de otras circunstancias de la vida, el día de hoy existen familias donde no hay padre, o familias donde no hay madre, o familias donde alguno de los hermanos no es hijo de ambos padres. También existen familias donde son los abuelos quienes se encargan de los chicos, etc. Hay diferentes tipos de familias el día de hoy. Y es importante recordar que todas estas familias, independientemente de las circunstancias por las cuales están viviendo como están viviendo, todas estas familias son amadas por Dios igualmente como las familias donde hay un papá, una mamá y unos hijos. Independientemente de las circunstancias especiales de cada familia, allí en esa familia, en tu familia, sin importar qué circunstancias estén viviendo, allí se puede construir un legado espiritual. Por eso nuestra serie se titula Familias con Legado. Porque yo quiero animarles a cada uno de ustedes a partir de esta serie a construir un legado espiritual que luego tú puedas transmitir a tus hijos y luego a los hijos de tus hijos y así sucesivamente. Una buena pregunta sería, ¿qué es un legado? Y a lo mejor alguien ya se está haciendo esta pregunta. Un legado es un bien material o inmaterial que se transmite a una persona por voluntad del testador. El testador es el que hace el testamento. Y esto es independientemente de lo que reciban los herederos. Te voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, imagínate que un notario, un abogado, está platicando contigo acerca de tu herencia y acerca de tu legado. Y te dice, ok, te dispones a dejarle todo tu patrimonio a tus 3 hijos por partes iguales, pero a tu sobrina, estudiante de música, le regalas tu guitarra Fender Stratocaster. Yo creo que fue muy fácil percibir la diferencia entre herencia y legado. El legado no es algo que te corresponde, como le corresponde la herencia a los hijos. El legado es más bien algo que te asignan por elección o por voluntad, por decisión consciente tuya que vas a dejarle algo a la siguiente generación. Y eso que puedes dejar como legado puede ser algo material o inmaterial. Un legado también puede ser una causa delegada o una misión asignada o una fe transmitida. Esto es algo muy importante. Al hijo le puede corresponder por herencia la casa, el terreno, el carro, las cuentas bancarias,
pero el legado se asigna por elección, ya sea por afinidad, por amor, por un cariño especial, por identidad, no porque te corresponda. Esa es la diferencia entre herencia y legado. En una familia con varios hijos, todos podrían heredar, pero quizá uno sea el que reciba un legado. Y ese legado podría ser espiritual o de cualquier otra índole. En esta serie vamos a hacer un recorrido por la historia de la familia de Abraham, Sara e Isaac, quienes son por excelencia la familia con el legado más importante en toda la Biblia. Abraham tuvo muchos hijos, pero en Isaac se depositó el legado que Dios le dio a Abraham. Dios le asignó a esta familia, a la familia de Abraham, un legado que se fue transmitiendo de generación en generación y que hasta el día de hoy ese legado es vigente y se sigue transmitiendo. Yo estoy aquí transmitiéndoles un legado. Pero vamos a revisar ese momento donde inicia la historia y el legado de esta familia. Mi mensaje el día de hoy se titula El inicio de un legado. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. En este fragmento podemos notar cómo Dios llamó a Abraham de donde él estaba, y Abraham obedeció ese llamado y se trasladó a la tierra de Canaán. Allí en Canaán Dios le dijo: a ti te voy a dar esta tierra, te la voy a entregar. Y Abraham le creyó a Dios. Dios escogió a Abraham cuando él vivía en Ur de los Caldeos. Esa tierra, Ur de los Caldeos, era una tierra idólatra, politeísta, alejada del verdadero Dios. Y de allí sacó Dios a Abraham. Lo miró, lo amó, lo llamó para derramar sobre él un legado maravilloso y para asignarle una tarea especial. Lo que Dios hizo con Abraham fue un acto de gracia. Fue una elección divina. Abraham no hizo absolutamente nada para merecerlo. No se ganó este detalle, esta distinción. Lo único que hizo Abraham fue recibir ese llamado. ¿Qué hizo para recibirlo? Abraham creyó. Creyó lo que Dios le dijo y al creerlo, él aceptó el legado.
La Biblia dice en Génesis capítulo 15, verso 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¡Qué impresionante! El legado de Dios a Abraham consistía en entregarle una tierra desconocida, una tierra que no le correspondía como herencia porque Abraham no era de Canaán y Abraham tampoco era descendiente de Cam. Entonces esta tierra no le correspondía, pero el Dios del cielo, que es el dueño del mundo, le asignó esta tierra a él como un legado especial. El legado de Dios para Abraham también consistía en creer que a pesar de que él y su esposa no podían tener hijos, Dios iba a levantar una nación a partir de ellos y esta nación habitaría en esta tierra que Dios le estaba dando. Esa nación de la que estamos hablando es el actual Estado de Israel en Medio Oriente. Dios quería que esa nación fuera bendición a todas las familias de la tierra y que esa nación fuera luz a las naciones. Y lo ha sido, porque de esa nación vino Jesucristo, el Salvador del mundo. Y el día de hoy, en todas las naciones de la tierra, se adora a Jesucristo y se le recibe en el corazón como Salvador. Abraham aceptó el legado impartido por Dios al creerlo. Y por eso, porque él lo creyó, la familia de Abraham se convirtió en una familia con legado. Ese legado que tenía Abraham provino directamente de Dios. Pero Abraham fue el iniciador del legado en su familia. El día de hoy, el legado de Abraham continúa con todos aquellos que abrazamos esa misma fe de Abraham. Fíjate cómo lo dice la Escritura, Romanos capítulo 4, versículos 13, 16 y 17. Dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham. Él es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham le creyó a Dios cuando le prometió una descendencia de la cual iban a ser una nación que iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. Y le creyó cuando le dijo que a su descendencia le iba a dar una tierra, un territorio, una porción de tierra para que habitaran. Y la Biblia dice que Abraham lo creyó y que su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, Abraham no fue salvo por algo que hizo, Abraham fue salvo por algo que creyó. Creyó lo que Dios le dijo. El día de hoy, nosotros que tenemos fe en el mismo Dios que llamó a Abraham hace 4000 años, tú y yo venimos a ser parte de esa familia de la fe. Y tú y yo recibimos ese mismo legado. Y al recibirlo, lo podemos transmitir también a nuestras familias para que nuestras familias también se conviertan en familias de un legado. Abraham es el iniciador de este legado de fe que se transmitió a su familia y luego a su nación y luego al mundo entero. Pero tú y yo también podemos ser los iniciadores de este legado de fe en nuestra propia familia si tú y yo abrazamos la misma fe salvadora que abrazó Abraham. Si tú le crees a Dios, así como Abraham le creyó, tú puedes ser el iniciador de un legado que le transmitas a tus hijos y luego a los hijos de tus hijos. Hay familias que se preocupan por dejarle herencia a sus hijos, pero nunca piensan en dejarles un legado espiritual. Hay otras familias, como la de Abraham y Sara, que le dejan a sus hijos una herencia, pero también le dejan un legado espiritual. De esa familia, de ese tipo de familia, debemos anhelar ser tú y yo. Hay que dejarles a nuestros hijos herencia, pero también hay que dejarles un legado espiritual. Y si no te alcanza la vida, los recursos para dejarles una herencia, déjales lo más importante que les puedes dejar,
un legado espiritual. De todo lo anterior aprendemos lo siguiente. Es una verdad que quiero compartir con ustedes. Abraham fue el iniciador de un legado de fe en su familia. Y tú y yo podemos serlo para la nuestra. A ver, repítalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Abraham fue el iniciador de un legado de fe en su familia y tú y yo podemos serlo para la nuestra. Exactamente. Tú y yo podemos ser los iniciadores de un legado. Tú y yo podemos ser los primeros en hacer las cosas diferentes en nuestra familia. Tú y yo podemos ser los primeros en generar un cambio para las futuras generaciones en nuestra familia. A partir de ti puede iniciar una historia nueva para tus hijos y para los hijos de tus hijos, como sucedió con Abraham, el hombre de nuestra historia. Tú y yo podemos romper con una tendencia generacional. Tú y yo podemos ser el primero que dejó de ser alcohólico en toda tu familia. El primero de tu abuelo, tu padre. Ahora a lo mejor tú eres un alcohólico, pero tú puedes romper con eso para que tus hijos no lo sean. A lo mejor tú puedes ser el primero que rompa con la tendencia de que tiene que terminar en separación, en divorcio tu matrimonio. A lo mejor tú puedes ser el primero en romper con la depresión, con las ideas de suicidio. A lo mejor tú puedes ser el primero en edificar una vida de gozo, de fe, de esperanza y crear un legado para los que vienen después de ti. Tú y yo podemos romper con esa cadena generacional de pecado. Tú y yo podemos ser un punto de quiebre para que suceda algo nuevo, no solo para nosotros, pero también para nuestros descendientes, tal como Abraham lo vivió, tú y yo también lo podemos vivir. Ahora, lo que quiero destacar el día de hoy, lo que quiero plantar en tu corazón el día de hoy, en esta primera charla, es lo siguiente. Para ser el iniciador de un legado, tú y yo debemos responder al llamado de Dios. Para ser el iniciador de un legado, tú y yo debemos responder al llamado de Dios. En los minutos que me quedan, hoy quiero revisar con ustedes los dos elementos que componen esta verdad central. El primero es el llamado de Dios. La Biblia no nos dice cómo fue que Dios llamó a Abraham. Lo único que nos dice es lo que Dios le dijo y lo que Abraham hizo con eso. Fíjate cómo empieza. Génesis 12, 1 al 4. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo. No sabemos cómo fue que Dios llamó a Abraham. Solo sabemos que lo llamó y que Abraham respondió. Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, rompe con esa tendencia, rompe con esa inercia, rompe con esa cadena, no seas igual, no repitas la historia, cambia tu chip, empieza algo nuevo. No sabemos cómo se lo dijo, solo sabemos que se lo dijo y que Abraham respondió ante ese llamado. El llamado de Dios sucede de muchas maneras. A veces Dios te llama a través de un sueño que te impacta. A veces Dios nos llama a partir de circunstancias especialmente difíciles. A veces Dios nos llama a través de algo que vemos y entendemos que es Dios llamándonos. A veces simplemente los acontecimientos nos van llevando y cuando menos nos damos cuenta ya estamos rumbo a algo específico en la vida. A veces el llamado sucede directo a través de un profeta de Dios, un hombre que llega y te da un mensaje de parte de Dios. A veces el llamado puede suceder a partir de una predicación de tu pastor. No lo sé. Lo importante no es que Dios te llame. Lo importante es que tú le respondas.
Y esto nos conecta con el segundo elemento de la verdad central que estamos estudiando. Y es la respuesta al llamado. Lo importante no es cómo Dios te llama. Lo importante es que tú respondas. Dios puede utilizar diferentes circunstancias para llamarte, pero lo importante es que respondas. A lo mejor Dios te está llamando a través de un amigo, de una amiga. A lo mejor Dios te está llamando a través de una enfermedad. A lo mejor Dios te está llamando a través de una circunstancia difícil. No importa cómo Dios te esté llamando, lo importante es que respondas. Abraham fue un iniciador de un legado porque respondió al llamado de Dios. Pero tú y yo también podemos ser iniciadores de un legado en nuestra familia si respondemos al llamado de Dios. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, en una tierra idólatra, politeísta, alejada del verdadero Dios. De allí sacó Dios a Abraham. Lo miró, lo amó, lo llamó para delegar sobre él un legado maravilloso. Allá estaba Abraham, en Ur de los Caldeos. Allá estaba Abraham en ese estilo de vida pecaminoso. Allá estaba Abraham envuelto en quién sabe qué situaciones. De allí Dios lo llamó, pero lo importante fue que Abraham respondió. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu Ur de los Caldeos? Desde allí Dios te está llamando. Tal vez tú estás en un estado depresivo actualmente. A lo mejor has estado atado a algunas adicciones últimamente. A lo mejor has estado preso en la cárcel de un dolor no superado. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu Ur de los Caldeos? Lo importante no es dónde estás, lo importante es que respondas al llamado de Dios. Tú estás aquí ahora, escuchando este mensaje, aquí en este edificio, o a lo mejor ahí en tu carro, en tu recámara, escuchando este mensaje en el celular. Tú estás aquí, en esta tierra, en esta ciudad, en este lugar, viviendo tu vida, luchando con tus dificultades, siguiendo tu propia voluntad, pero Dios te ha mirado. En medio de tu dolor, de tus confusiones, de tus dudas, de tus temores, Dios te ha mirado y te ha amado y te está llamando para depositar sobre ti un legado de fe, para que seas el iniciador de un legado a tus descendientes, a tu familia, para que seas el primero entre los tuyos de construir una familia que honre a Dios, de establecer una descendencia que le busque a Él de todo corazón. Dios te escogió de en medio de todos tus hermanos para depositar sobre ti un legado. Por eso estás escuchando este mensaje, por eso estás aquí en este día, porque fuiste elegido por Dios para depositar sobre ti un legado de fe. Un legado de confianza en Él. Escúchame. Tú puedes ser el iniciador de un legado espiritual de tu familia si respondes al llamado de Dios. No importa cuál sea tu Ur de los Caldeos. No importa cuál sea el lugar en el cual tú te encuentres. Tampoco importa de qué manera puedas escuchar el llamado. A lo mejor lo estás escuchando ahora mismo a través de mí. Lo importante es que respondas. Créele a Dios cuando te dice que te ama. Créele a Dios cuando te dice que Él tiene un propósito para ti. Créele a Dios cuando te invita a seguirle. Recibe a Cristo en tu corazón. Si lo haces, has dado el primer paso. Quizá en tu familia solamente hubo religión, pero no hubo una fe genuina. Sé tú el primero en tu familia en vivir para Dios. Sé tú la persona que se entrega a Dios completamente y que empieza algo totalmente nuevo. Sé tú el iniciador de un legado.